Bueno, vamos a ver autismo y homeopatía. Y bueno, esta clase, esta presentación es para que veamos que se puede ayudar a estos niños con homeopatía. Nuestra intención, bueno, no es curarlos porque es algo que no tiene cura como tal, pero les podemos ayudar muchísimo con el medicamento homeopático. El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo caracterizado por una alteración cualitativa en la interacción social. El término autismo fue utilizado para hacer referencia a un cuadro de inicio temprano con una afectación profunda del funcionamiento y un desinterés por el mundo externo. Los niños autistas son víctimas de una alteración biológica que causa que su mente difiera mucho de los individuos sin patología. Este problema ha sido acompañado al hombre en toda la historia, en toda su historia, y siempre han sido muy maltratados porque no eran comprendidos, no sabían lo que le pasaba. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes que tiene el autismo, pues, es el problema de la interacción social, o sea, no tienen una interacción social. Entonces, no les interesa en ninguna de las formas mantener una relación con alguien, ni siquiera con sus padres. Entonces, no responden y cuando responden no les gusta ser tocados. Entonces responden así como que con mucha ansiedad con respecto a ser tocados y las personas lo veían como una respuesta agresiva. Entonces, como no sabían lo que les pasaba, pues eran tachados de todo, ¿no? Sin ser comprendidos efectivamente. La esquizofrenia, las crisis de ansiedad fueron comprendidas antes que este tipo de padecimientos, junto con el Asperger. Entonces, han sido maltratados durante toda la historia. A mediados del siglo pasado, apenas, es que empezaron a entender lo que era este tipo de padecimientos y entonces surge el término de autismo. Es un trastorno donde aparecen diversas anomalías durante el crecimiento del individuo, como son alteraciones de las interacciones sociales, anomalías de la comunicación verbal y no verbal, actividad imaginativa empobrecida y un repertorio de actividades e intereses característicamente restringidos y repetitivos. O sea, son niños que no se comunican con nadie, que no sostienen la mirada, no empobrecida, o sea, los juegos no son lo suyo y solamente se entretienen con actividades obsesivas, pudieran ser, ¿no? O sea, solamente con algo, ¿no? Por lo regular, las cosas brillosas les llaman la atención, pero no son de su interés. Estos niños no es tan frecuente, pero es más frecuente de lo que podemos tener en cuenta. Se define como una disfunción neurológica crónica con fuerte base genética desde edades tempranas. Se manifiesta en base a la tríada de Wing, que es interés social, comunicación y ausencia de flexibilidad en el razonamiento y en el comportamiento. O sea, de repente hacen unos berrinches espantosos y entonces, pero no comprenden cuál es el problema, ¿no? O sea, no entienden que eso no lo deben de hacer o hacen berrinche en los lugares menos adecuados, ¿no? Entonces pareciera que en realidad es que los están maltratando en estas condiciones. No tienen interacción social y su comunicación es pobre o nula. También presentan actividades e intereses de carácter repetitivo y estereotipado, movimientos de balanceo y obsesiones insólitas hacia ciertos objetos o eventos. Pueden llegar a ser agresivos contra sí mismos y contra los demás.
Son pocos los casos que tienen la capacidad suficiente para vivir con un grado importante de autonomía. La mayoría requiere de gran ayuda durante toda la vida. En 2007 se reportó que el 44% de los médicos reportaron 10 niños con trastornos de espectro autista. Es importante que los médicos de primer contacto reconozcan los signos tempranos del autismo para dar un seguimiento adecuado. El problema es que a lo mejor no estamos suficientemente preparados para hacer el diagnóstico o para recomendar que los vea un especialista para que pueda hacer el diagnóstico certero. Entonces, pero son muchos, ¿no? El 44% de los médicos reportan 10 niños con trastorno de espectro autista. Y bueno, el modo de vida que llevamos, los cambios de alimentación que hemos tenido, bueno, a lo mejor podrían propiciar el aumento de estos casos. Entonces se encuentra que la prevalencia de los trastornos autistas es aproximadamente de 6 por 1000 niños, siendo mucho más frecuente en el sexo masculino en una proporción de 4:1. Entonces, el autismo no es una enfermedad, por lo tanto, pues no tiene cura. El autismo es una disfunción física del cerebro que provoca discapacidad en el desarrollo. Es un trastorno cerebral complejo que afecta la coordinación, sincronización e integración entre las diferentes áreas cerebrales, anomalías funcionales y estructurales. ¿Sale? Entonces, esta situación es una falta de sincronización e integración entre las diferentes áreas del cerebro. Tiene una etiología multifactorial y a veces se piensa que ni siquiera se conoce verdaderamente la causa de este problema. El trastorno autista son condiciones del neurodesarrollo con fuertes fundamentos genéticos. Su etiología exacta es desconocida. Se han descrito al menos 10 genes que se multiplican e interactúan entre sí. También se ha señalado la relación causal entre algunos síndromes neurogenéticos y el autismo, como por ejemplo el síndrome del cromosoma X frágil, esclerosis tuberosa, neurofibratosis, fenicetonuria, síndrome de alcoholismo fetal, síndrome de Rett, entre otros. La neurobiología reporta alteraciones de crecimiento cerebral que se originan durante el periodo prenatal y persisten a lo largo de toda la vida. También se describe aumento de la serotonina que altera el funcionamiento cerebral. Otras investigaciones hablan de alteraciones en el cerebro, específicamente en el número y tamaño de las células de Purkinje cerebrales. El problema es de que hay otros, este es un artículo, hay otros artículos que reportan que a nivel neurológico no tiene ningún problema, o sea que anatómicamente ni siquiera hay un estudio que pueda decirnos qué es lo que está pasando en estos niños. Entonces depende del autor, honestamente, porque el libro dice que no. Hay otros artículos que mencionan que tampoco hay algo así como que muy definido sobre la neurobiología, pero bueno, en este artículo sí mencionan estas causas cerebrales. Las neuroimágenes se evidencia el aumento del volumen cerebral, alteraciones en la corteza y en el sistema límbico. También existen hallazgos inmunológicos que demuestran niveles de inmunoglobulina A bajos y una actividad deficiente del sistema de complemento. Esto pues puede pasar, no en todos los niños, o sea, les repito, hay artículos, el libro dice que no hay una imagen, o sea, que nos pueda revelar la causa o que tenga alguna alteración a nivel cerebral. En este muy específico dice que sí. Las más actualizadas, bueno, las teorías psicológicas, las más actualizadas que se han empleado para explicar el problema es la teoría socioafectiva. Dice que los autistas carecen de los componentes constitucionales necesarios para interactuar emocionalmente con otras personas y permiten la configuración de un mundo propio y común con los demás, ¿no? O sea, el que digan es que el mundo, el autista solamente vive en su mundo, o sea, no quiere decir que
viva en un mundo de fantasía, etcétera, no, al contrario, es que no tiene los recursos que le permitan socializar, ¿sale? O sea, la actividad neurológica, la secreción de neurotransmisores, etcétera, pues le impide, o no es que no le impida, sino más bien es que no le da esos elementos que necesitamos o esas conexiones neurológicas que necesitamos para poder querer estar con los demás o tener una relación social. O sea, estas personas no los tienen. Como consecuencia, la ausencia para reconocer los pensamientos y sentimientos propios de los demás, de los sentimientos propios de los demás y una severa alteración en la capacidad de abstracción y de sentir y pensar simbólicamente. Una de las conductas de los niños autistas es de que si quieren algo lo toman. No importa que otro niño lo tenga o no importa lo importante que sea este objeto para otra persona. Ellos lo van a tomar porque no entienden el sentimiento que puede tener la otra persona. O sea, él lo quiere y lo toma. No importa lo que tenga que hacer. No importa que alguien más lo quiera. Él lo quiere tener y entonces va y lo toma y entonces, bueno, se vuelve agresivo porque lo quiere. ¿Sale? Bien. Los padres son los primeros en detectar los síntomas, los cuales inician entre los 18 meses y los 2 años de edad. Entre los 18 meses porque ya se dieron cuenta que los padres, que estos niños no tienen sonrisa, ¿no? O sea, no buscan, cuando los ven y les sonríen, cuando ven a un niño que tiene más o menos más de 3 meses, que ya puede enfocar bien, si ustedes sonríen, él devuelve la sonrisa. ¿No? Entonces, y busca la interacción, ¿no? Busca que lo vean, busca ser visto. Estos niños no, ¿sale? Entonces, ellos no sonríen, ellos no le sonríen a nadie, ni siquiera a los papás, ¿sale? Un grave déficit de las habilidades sociales y patrones restringidos, repetitivos y estereotipados del comportamiento, intereses y actividades son las principales características. No buscan conexión con los demás, se sienten satisfechos estando solos, ignoran la súplica de atención por parte de sus padres. Allá ven que son así de que, ay, bebé, y no sé qué, guro y cosas así. Entonces, bueno, sí parece que no tuviera hijos y si efecto no los tengo. Entonces, no busco, la verdad, tampoco ser así como que la atención por parte de los niños, ¿no? Pero bueno, los papás que siempre buscan la manera de que el niño los voltee a ver, etcétera, no, estos ni los pelan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están en sus cosas, ¿no? O sea, desde esta edad, o sea, él ya no comparte, no socializa. Rara vez realizan contacto visual o intentan obtener atención de los otros con gestos o vocalizaciones. El déficit en la atención parece ser la característica más distinguida de los niños más pequeños. La escucha parece ser selectiva, ya que pueden oír y poner atención a los sonidos del ambiente, pero no a las voces humanas. O sea, por eso a veces los ruidos, por ejemplo, el motor de la licuadora, el motor de la batidora, el motor de una secadora, el ruido de una campana, etcétera, los sobresalta o no les gusta, ¿no? Cualquier cosa, o les llama la atención el sonido el sonido a lo mejor de aquí en esta ciudad, sonido de la campana de la basura, a lo mejor los hace, les da miedo, ¿no? O pareciera que les da miedo. O no les gusta, simplemente. Pero a lo mejor el tintineo de otra campanita, por ejemplo, de estas cosas que se cuelgan, ¿no? Que son espanta espíritus y no sé cómo se llaman, esto les podría llamar la atención, entonces buscarían la forma de que esa cosa sonara, ¿no? O cuando suena, capta su atención y puede voltear o buscar esta situación de lo que le llama la atención, pero, o sea, si sus papás le hablan, ni los va a pelar, ni voltea a verlos, ni nada, ¿por qué? Porque eso no le llama la atención,
Sí, o sea, ellos viven o sea, no les importan los sentimientos de los demás, ¿no? Pa' pronto. No es que no les importe porque sean egoístas o estas situaciones de este panorama de ser egoístas y entonces no es que no les interesen los demás, es que no les interesan porque ellos mismos no tienen la capacidad de ese interés por los demás, ¿no? O sea, neurológicamente no tienen estas conexiones neuronales que pudieran hacer que nos interesara los demás, ¿no? O sea, ellos viven su realidad muy diferente a la de los demás, interactuar y que les llamen, o sea, él puede reconocer las voces de sus papás, pero en realidad es que no les van a hacer caso, ¿eh? Tienen dificultad para entender la perspectiva de los demás según la teoría de la mente, la cual se define como la conciencia del que los pensamientos y emociones de los otros son independientes de los propios, como también la capacidad que nos permite interferir estados de ánimo o de la mente según el comportamiento externo de los otros. Ellos nunca van a entender por qué tú no entiendes que yo lo necesito aunque sea tuyo, ¿no? O sea, ¿por qué no entiendes que yo lo quiero aunque sea tuyo y aunque tú también lo necesites y lo quieras? O sea, no me importa, así para pronto. La falta de lenguaje verbal se considera como un sello característico del autismo, especialmente si se acompaña de ausencia del deseo de comunicarse y de esfuerzos compensatorios no verbales para ello, como gestos. También hay en diferentes grados, ¿no? Entonces, hay quien de plano no tiene esta situación verbal y así en, en grados hasta que hay unos que se puedan comunicar, aunque sea poco, pero se pueden comunicar. Hay unos que no, nada. La ausencia o retraso significativo en la destreza para realizar juegos de simulación, asociado a la presencia de un juego persistente sensorio-motor, como morder, gritar, golpear, manipular y o rituales son característicos. O sea, los niños juegan por imitación, ellos no lo entienden. O sea, no entienden por qué pueden jugar bueno, antes jugábamos a las traes y encantados, cosas así, ahora eso ya no existe. O avioncito, ¿no? Ellos no entienden por qué había la mecánica del juego, ¿no? O sea, no, simplemente no lo van a hacer. El juego de estos niños a menudo es repetitivo y carece de creatividad e imitación. O sea, no juega a que somos bomberos o a que este carro es de bomberos y hace, o sea, no, ellos no lo hacen. Puse el de dinosaurios porque, bueno, ya ven que hay niños que les gustan los dinosaurios. Con frecuencia se contentan con jugar solo durante horas, requiriendo poca atención y supervisión. ¿Sale? Es así, ¿no? O sea, todos van encaminados a algún lado, estos no. O sea, estos se van a entretener con otras cosas diferentes. En la actualidad no existe ningún marcador biológico del autismo, no existen pruebas de laboratorio ni de gabinete de certeza, ¿no? No hay como dicen, un gold estándar, ¿no? Gold estándar. Sin embargo, cada vez más se ve profundizado en el estudio de los rasgos conductuales que son específicos del autismo y que se pueden observar a pocos meses de edad. En el caso de que existen múltiples factores de riesgo o el tamizaje resulte positivo para los trastornos autistas, se debe proveer a los padres de educación sobre el trastorno y su manejo, y el niño debe ser referido a un centro de educación especial y realizar una evaluación audiológica en caso necesario. Es que aquí los que deben de recibir tratamiento son los cuidadores, porque es una situación muy difícil. El hecho que le digan, es que su hijo nunca le va a hacer caso y nunca lo va a pelar y nunca va a estar con usted y nunca le va a interesar si usted está o no está, porque le va a dar lo mismo, es que eso es muy difícil de superar. Entonces, también los padres deben de recibir tratamiento. ¿Sale? Entonces, bueno, este es un ejemplo de tamizaje donde se valora el área de comunicación. Y entonces, pues, ¿qué es lo que responden los padres, no? No responde a su nombre, no puede expresar lo que desea. Perdón, tiene retraso de lenguaje, etcétera. De la socialización.
no sonríe, no tiene contacto ocular, parece preferir estar solo, coge las cosas por sí solo, etcétera. Conducta. Tiene muchas rabietas, es hiperactivo, no es cooperativo, es oposicionista, o sea, hace berrinche, ¿no? O sea, tú le dices que sí y él dice que no y es no a fuerza. No sabe cómo utilizar los juguetes. ¿Por qué? Porque el uso de los juguetes es por imitación. Tiene un apego inusual a ciertos juguetes o objetos, etcétera. ¿Sale? Los trastornos de autismo, como otros trastornos del neurodesarrollo, no son curables y por ello requieren de un manejo crónico. Sin tener en cuenta su funcionamiento intelectual, continúan experimentando problemas para vivir de forma independiente, conseguir trabajo en las relaciones sociales e interpersonales y de salud mental, pero sí necesitan una educación. Perdón. El objeto principal del tratamiento de los trastornos de autistas es minimizar las características principales y los déficits asociados y así obtener una mejor calidad de vida con la mayor independencia factible, porque después de todo es que algún día va a estar solo a lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor los papás ya no van a estar con él y entonces debe de entender, o sea, se debe de lograr una independencia, ¿no? En lo que cabe y en lo que él pueda desarrollar para que no dependa completamente de los padres, efectivamente. Dentro del objetivo del manejo de estos pacientes es aliviar el estrés que este trastorno les provoca a los familiares y o cuidadores. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a ver. Medicamentos homeopáticos que nos van a ayudar muchísimo a lo mejor a lograr ciertas conexiones neuronales, ¿no? O que mejoren ciertas conexiones neuronales, porque esa es la función de la homeopatía en realidad. Bueno, en realidad es que eso es lo que hace, ¿no? O sea, sí, yo estoy completamente segura que eso es lo que hace. Y entonces en estos niños que la situación de establecer relaciones entre diferentes áreas del cerebro esa es la incapacidad que tiene, bueno, pues le podemos ayudar con estos medicamentos. Aetusasinapium es uno de los medicamentos que a lo mejor no usamos mucho o lo usamos solamente para los niños que tienen reflujo, pero a nivel mental es un excelente medicamento. Y entonces vamos a ver que en Aetusasinapium el niño no puede sostenerse, levantando es incapaz de sostener la cabeza derecha. Entonces, si uno lo levanta, se le va la cabeza para atrás o para todos lados porque es incapaz de sostenerla, tiene una inmadurez o una inmadurez cerebral o cuando nació tuvo hipoxia o etcétera. El chiste es que acuérdense que el que él sostenga la cabeza habla de madurez neurológica, habla de madurez cerebral, entonces es muy importante que el niño sostenga la cabeza. Imposibilidad de pensar, de fijar su atención, cara hinchada con expresión ansiosa, sopor constante, delirio. Este medicamento es un buen medicamento para los chavitos con autismo, les puede ayudar mucho y no nada más los niños, o sea, también la gente que ya es grande y nunca ha recibido tratamiento o bueno, nunca ha recibido tratamiento homeopático, bueno, hagan de cuenta que no dice niño, ¿no? Sino que puede ser para personas más grandes también. Agaricus muscarius, o sea, son medicamentos que no los tenemos ahí a lo mejor muy a la mano ni muy pensados para síntomas mentales, pero sin embargo son buenos medicamentos. Va a presentar fatiga cerebral, la amplitud en el trabajo intelectual es casi nula, la aptitud, perdón, para el trabajo intelectual es casi nula, el estado mental del niño es lento y retardado en su estudio, habla o camina, ¿no? O sea, aprende a caminar tarde. No retiene nada, tiene una inteligencia poco desarrollada, con incoordinación de los músculos, pero incierto, tropieza al caminar. Movimientos torpes de las manos, deja caer los objetos. ¿Sale?
Agaricus muscarius es un medicamento que actúa muy bien a nivel de médula espinal. Bueno, nuestra varita carbónica ya saben que es así como que la plasticidad cerebral, estas nuevas conexiones neuronales que necesita, bueno, en este caso muy específico, que podrían necesitar estos niños o estas personas para poder tener una adecuada comunicación cerebral, bueno, eso lo puede hacer varita carbónica. Lento para comprender, para retener y para moverse. Miedo a todo, particularmente a las personas extrañas. Olvida las recomendaciones y las represiones con faltos de atención. Son faltos de atención. Hacen que la educación sea imposible. Trastornos de la inteligencia, comprensión difícil, confusión mental y estado de investigación. Ya les había comentado que antes de 1945, por ahí más o menos, que estos médicos, entre ellos, bueno, el doctor Asperger, empezó a estudiar a los autistas, a las personas con autismo. A este estado se le llamaba ser imbécil. ¿Por qué? Pues porque no reaccionaba, ¿no? Porque aunque le hablaran, no comprendía, o sea, aunque le hablaran, no respondía. ¿Por qué? Pues porque es parte del trastorno, ¿no? O sea, la no comunicación, bueno, la no socialización, la no comunicación y el hecho de jugar, las obsesiones, ¿no? Son parte de este trastorno. ¿Sale? Entonces, varita carbónica nos va a ayudar muchísimo a la plasticidad cerebral y a que estas comunicaciones cerebrales cambien, se modifiquen y a lo mejor se puedan llevar a cabo. Digo, no quiere decir que varita carbónica solucione el problema, pero sí les va a ayudar. Calcárea carbónica, bueno, pues es que calcárea carbónica es otro ejemplo del niño con autismo, ¿no? A lo mejor tiene debilidad, es lento, es apático, lento en comprender y ejecutar todo trabajo mental le fatiga, dificultad para fijar su atención, impulsión a correr súbitamente, a subir o descender rápido una escalera o saltar por la ventana. Calcárea fosfórica, lo mismo, pero en niños delgados, ¿no? Ya saben que los niños de calcárea por lo regular son gorditos, estos son flacos. Con una debilidad nerviosa, todo trabajo mental es difícil porque el paciente padece de la cabeza y no tiene memoria. Son niños anémicos, agitados, fácilmente excitables, se despiertan por la noche gritando, tienen sueños terroríficos. También el Eburus niger va a presentar trastornos nerviosos por una afección meningia o cerebral, estado de estupor del cual es difícil sacar al enfermo. Inconsciente, estúpido, responde lentamente cuando le preguntan. Se rasca constantemente en los labios o la nariz. Es irritable, monta fácilmente en cólera, no quiere ser molestado y agrava al ser consolado. Cincum metallicum. Agotamiento cerebral y nervioso después de estudios prolongados, vigilias nocturnas o intoxicaciones. Mente lenta para comprender y responder. Debilidad de memoria con dificultad para coordinar sus pensamientos. Estupidez progresiva, sensibilidad intensa al menor ruido que lo sobresalta. Muy bien, esto es todo. Gracias.